Panamericana. Mi nombre es José Mario Azalde. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata presencia virtual, compañía de un líder político español, diputado por Salamanca, pertenece a la agrupación política Vox. Estoy con Víctor González. Víctor, un fuerte abrazo desde estas tierras. Muy buenas, José Mario. Muy contento de estar esta tarde contigo. Víctor ha sido protagonista de un lamentable incidente en Bolivia. Ha sido expulsado de Bolivia. Víctor hace, creo ya buen tiempo, seguimiento con respecto a la situación que se viene dando en Bolivia y en algunos países andinos. Víctor, yo no sé si quisieras comentarnos brevemente exactamente qué fue lo que pasó en Bolivia y luego saber tu opinión con respecto a lo que me comentabas, a esto que tú denominas como una suerte de proceso que se está dando en Bolivia y que indudablemente está teniendo efectos también en Perú. Sí, básicamente, como todos sabemos, a finales de año, entre el 28 y el 29, ya no recuerdo, yo creo que fue el 28, detuvieron de una manera muy violenta, ¿no? Detuvieron un asalto, ¿no? Más práctico, parecía que había sido el narcotráfico asaltando al gobernador de Santa Cruz, ¿no? Le reventaron los cristales del coche, le tiraron los gases lacrimógenos cuando él volvía a su casa con su asistente y le tiraron al suelo, le patearon, le esposaron. A su asistente la dejaron esposada a la pobre señora a la manilla del coche y al coche de seguridad que iba por delante, porque no era un coche blindado, iba con un coche de seguridad delante, a uno de los guardaespaldas pues le rompieron las costillas. Así se lo llevaron, creando gran confusión. Realmente yo hablé con el abogado suyo y con su familia 40 minutos o 50 después de que este violento suceso con gases lacrimógenos, con tiros, se produjera, invistiéndole 2 coches al suyo y no sabían muy bien por qué la habían detenido, ¿no? No se supo nada de él hasta 4 o 5 horas después y a él le informaron los motivos de la detención 3 horas y pico, casi 4 después de haberlo detenido. ¿Quiénes lo detuvieron? ¿Fuerzas del orden bolivianas? La policía la policía del gobierno de Bolivia, la Policía Nacional. Pero estamos una detención al gobernador electo, no al gobernador electo, al gobernador que está electo y gobernando la provincia de Santa Cruz. Para que la gente lo entienda, aquí en España sería como si el presidente del gobierno Sánchez manda a la Policía Nacional a detener de una manera violenta a la presidenta de cualquier o al presidente de cualquier comunidad autónoma. En este caso podríamos poner el ejemplo de Isabel Ayuso, Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es un verdadero disparate de la manera que se hizo, violentando sus propias normas, sus propias leyes. Y entonces yo hablé con su abogado, hablé con su familia a la hora, 40 minutos a la hora de que esto ocurriera, y me pidieron que por favor que fuera ahí. Yo sabía que Luis Fernando tenía una enfermedad degenerativa, que el gran público no lo conocía, una enfermedad degenerativa y que cualquier hombre tendría que haberse retirado de la vida pública. Es una enfermedad que se da un caso cada 10 millones de personas y que, según avanza la enfermedad, ya no se puede recuperar. Esto lo obliga a tomar muchos medicamentos todos los días y a tener un tratamiento que es un suero, que el goteo del suero tardan en dárselo intravena 24 horas y se lo tienen que dar cada 20 días, porque su mecanismos de defensa, su sistema inmunológico no le produce los glóbulos blancos que le permitan defenderse. Bueno, pues esta información que yo conocía, que no conocía, yo estoy convencido que la inteligencia del gobierno de Bolivia lo sabe y no se le ocurre otra cosa que llevárselo a un presidio que está a más de 4.000 metros de altura, mucho peor, dicen que es el peor de Bolivia, por cierto, ahí solo van asesinos, los peores criminales, que ya saben que no van a volver a salir de ahí, no hay ni carreteras para llegar a este presidio, y ahí lo metieron, tardaron más de 9 días en darle el tratamiento, con un retraso de 9 días, y yo soy de los que opinan, y espero estar equivocado, y ojalá sea así, que Luis Fernando Camacho no le vamos a volver a ver vivo en la calle, porque el gobierno de Arce lo que quiere es que se muera en la cárcel. ¿Por qué el objetivo de esta intervención a todas luces arbitraria en contra del Estado de Derecho? ¿Por qué esa intervención en contra de este político boliviano? Bueno, ¿Cuáles son los móviles? el que ha sido un asalto
violento por parte de las fuerzas del orden, de parte de la Policía Nacional. Lo ha dicho la Conferencia Episcopal de Bolivia, lo han dicho senadores demócratas y republicanos estadounidenses, lo ha dicho el expresidente Pastrana, expresidentes de Bolivia como son Carlos Mesa, Tuto Quiroga. Bueno, yo creo que lo ha dicho toda la comunidad internacional, salvo el cártel que forma el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, ¿no? Que a estos criminales, a Maduro, a Ortega en Nicaragua, al régimen de Cuba, pues estas cosas le parecen bien y el resto pues nos producen enorme preocupación. Pero, nuevamente, ¿cuál ha sido el móvil? ¿Por qué se ha dado esto? ¿Por qué lo detuvieron? Esto ha ocurrido 2 semanas después de que Arce, el presidente de Bolivia, volviera de Cuba. ¡Qué casualidad! Y lo que se está viendo en Bolivia ahora mismo, que va en línea con lo que me vas a preguntar, es una guerra entre 2 personas que quieren convertirse en el próximo líder eterno de Bolivia, como ha ocurrido con Maduro, con Chávez en su momento, con Maduro en Venezuela, con los Castro en Cuba y como Daniel Ortega más recientemente en Nicaragua. En esta disputa entre Evo Morales, que quiere volver al poder, y hay que recordarlo, Evo Morales fue presidente de Bolivia 3 legislaturas. En la primera legislatura sacó una constitución nueva que se hizo a su medida, que decía que no se podía volver a presentar después de 2 legislaturas. Ganó las elecciones, entre comillas, gobernó 2 términos más, ya va en la tercera, y como su constitución decía que no, pues hizo un referéndum para volver a presentarse una 4ª vez. Referéndum que perdió. Y entonces apeló diciendo que los derechos humanos, y montó ahí un fraude, vamos a decir, judicial, donde apelando a los derechos humanos, y hubo una entrevista interesantísima, ¿no?, de un periodista francés, le dijo, pero usted, señor Morales, ¿usted quiere ser presidente de Bolivia a perpetuidad? Y él respondió, yo no, es el pueblo de Bolivia. Bueno, hubo un fraude, el fraude denunciado por la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, por toda la comunidad internacional, y al final este hombre salió al exilio y hubo una señora que era la vicepresidenta del Senado segunda. Es decir, el vicepresidente del país salió corriendo. Evo Morales salió corriendo llevándose todo el oro y todo el dinero que podía. Ahí están los vídeos vía Paraguay de los coches blindados llevando el dinero. El presidente del Congreso, que hubiese sido el segundo en la jerarquía institucional del Estado, también se dio al exilio. El vicepresidente también. Presidente del Senado también. Vicepresidente del Senado segundo. Y la señora que quedaba vicepresidenta segunda asumió su responsabilidad institucional, asumió el gobierno manteniendo a todos los parlamentarios. Señora Yáñez, ¿no? Exacto. Yáñez, que ya sabíamos que había habido un fraude, por lo tanto uno podía sospechar que ese Congreso y ese Senado no respetaba la voluntad popular, dado el fraude anterior que había, pero lo respetó y en un año convocó elecciones y entregó el poder al actual presidente. Yanine Áñez, expresidenta de Bolivia, por eso está hoy en la cárcel. Yo fui a verla en junio, finales de junio, principios de julio del año 2022, con su hija, con su abogado, con senadores y congresistas de Bolivia, con una diputada argentina, en horario de visita, en día de visita y en visita anunciada, y no nos dejaron entrar en la cárcel, lo cual es una violación. No me dejaron entrar a mí y no dejaron entrar ni a su hija, ni a su abogado, ni a los senadores y los congresistas. Cuando metieron a Luis Fernando Camacho y le metieron en esa cárcel, yo sabía que con la enfermedad que tenía, que o le daban el tratamiento rápidamente y se le llevaba a un sitio inocuo donde no pudiese contagiarse, o iba a morirse, y aquí no había margen de maniobra. Así que cogí un avión el día 1 y me presenté en La Paz. Muy probablemente Luis Arce lo hizo en la fecha que lo hizo para evitar la reacción internacional, ¿no? Para intentar quedar como un hombre duro frente a Evo Morales, que es el otro que lucha por ese liderazgo un poco democrático, por esa nueva tiranía. Yo me presenté ahí con un diputado, con Luis Fernando Sánchez, de origen, un diputado chileno, e intentamos pues, denunciar la violación de los derechos humanos que se está produciendo, atender las llamadas y las invitaciones que nos habían hecho diputados y senadores bolivianos, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, y eso es lo que hicimos y por eso fuimos para allá. Y yo creo que hicimos muy bien. Bien, más o menos hay una idea de qué es lo que está pasando internamente en Bolivia y cuáles serían las estrategias. Tú has mencionado una de ellas de parte de Arce y evidentemente Morales también tiene la suya. Ahora, mi pregunta es, la intervención de Morales en Perú, tú la has seguido también. ¿A qué responde?
¿Cuáles son las hipótesis que podríamos elaborar? Bueno, fíjate, aquí hay como tres capas, ¿no? Hay una primera capa, que es la más básica, que es los intereses propios del narcotráfico, que son los que financian parte de las campañas de estos tiranos. Yo creo que pasó en Perú, y pasó sin lugar a dudas en Ecuador. Tú veías donde el opositor a Lasso ganaba y eran lo que llamaban los narcoalcaldes, ¿no? Toda la zona del narcotráfico, sin lugar a dudas. Está más que probado y demostrado, y hay un montón de publicaciones que mencionan las relaciones, lo llaman el narcolíder, ¿no? Por excelencia, a Evo Morales, y qué casualidad que en las zonas en las que está son donde están, por un lado, los Aymara, las producciones de coca, y el narcotráfico ancha y camina, vamos a decir, libremente, incluso en muchos sitios pues no está la presencia del Estado, ¿no? Ese es su primer interés, ¿no? De la producción de coca, del narcotráfico. Luego hay uno segundo que es de desestabilizar, que yo creo que Evo Morales necesita demostrar su liderazgo dentro de la propia Bolivia, demostrar que él controla, que es el líder de los Aymara y que es realmente el que tiene que ser el siguiente presidente en el siguiente proceso electoral, que se dará en el año 2024, si no recuerdo mal, en Bolivia, y que para ya a perpetuidad ser el presidente como Daniel Ortega y no Luis Arce, ¿no? Ese es un objetivo, y entonces él es muy fuerte en la comunidad aymara, en la comunidad violenta aymara, porque hay gente aymara que son estupendas personas, y en Perú hay muchísimos, que son la gran mayoría, y en el norte de Chile también, que son la gran mayoría, que es gente muy sencilla, muy honrada y muy trabajadora. Pero él ha sido capaz de inocular un mensaje de odio, un mensaje criminal, y nutrir vamos a decir, financiar con dinero del narcotráfico a toda esta gente. Esa es la primera. Y luego hay una tercera que es muchísimo más peligrosa, y esto actúan de manera coordinada con el cártel que llamamos el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. O sea, aquí nada ocurre porque sí. Pero luego hay una tercera, y también como una respuesta a lo que había ocurrido con Castillo en Perú. En Perú ha sido un milagro. Que Castillo diese un golpe y le salía mal el golpe, y que tengamos, hay que recordarlo, oye, la que está aquí es una señora de izquierda, es el equivalente a Podemos en España, en Perú, pero ha habido un milagro de respuesta institucional y popular, que es muy importante, contra lo que significaba Castillo y contra lo que significa la intromisión de Evo Morales en una nación que no es la suya, que es el Perú. Yo que si lo hubiese hecho con Chile reclamando, pues fíjate, pero vamos, con Perú manda narices. Esa respuesta ha sido extraordinaria, y él ha ido subiendo los decibelios, porque todo lo que sea alternar el orden, todo lo que sea crear puntos de fricción, le fortalecen a él en Bolivia, que es en lo que está en esa lucha contra Luis Arce. Y el tercer nivel, que es el más peligroso de todos, y además como una respuesta, ¿no?, a la caída de Castillo, ha intentado la declaración del gobernador Quevillo, donde decía que los funcionarios estatales del Perú debían de dejar de responder al gobierno de Lima, pues esa es una secesión, sin lugar a dudas, ¿no? Es una barbaridad. Todo eso estaba apoyado por Evo Morales para tener su protagonismo, y yo creo que le ha salido muy mal el tiro, porque la respuesta de Perú a día de hoy está siendo extraordinaria, y yo creo que muy valiente en todos los ámbitos. Y hay un tercer nivel, que es el más peligroso, que es las necesidades que tienen las potencias, especialmente Irán, Rusia y China, probablemente, pero en menor medida, de desestabilizar la zona. Que es algo parecido a lo que nos está pasando en Europa con el Sahel. Rusia, que tiene su influencia, y yo lo digo porque cuando estuve en junio me colocaron a 2 rusos enormes en la habitación de al lado, ¿no? Y cuando intenté volar a Nicaragua la última vez desde Panamá, que ya en el avión me dijeron que el gobierno de Nicaragua no permitía mi entrada, iban más rusos en ese avión que de los que yo he visto nunca juntos fuera de Rusia. Él necesita crear puntos de desestabilización, y si son conflictos bélicos que obligan a una intervención por parte o bien de Estados Unidos en América o bien en África por parte de Europa, eso es una ganancia para ellos, dado que están perdiendo a día de hoy la guerra en Ucrania, y el gobierno de Biden, entre otras cosas, ha anunciado ayudas por 45.000 millones de dólares a Ucrania. Si parte de ese esfuerzo se tiene que destinar a otra parte del mundo, Rusia tiene un gran interés en desestabilizar. Irán también lo tiene. Yo estuve hace 10 días en Bolivia, la semana pasada en Israel,
me quedé asustado. Más de 250 millones de dólares, es lo que calcula el gobierno israelí, que le llega a Hezbollah directamente del narcotráfico de América. Es ese eje del mal. A Irán le interesa desestabilizar también a Estados Unidos y que deje de avanzar en su agenda de aislamiento de Irán, sobre todo a la vez que Irán parece que está avanzando primero en la represión, ¿no?, contra esas mujeres valientes que se han quitado el velo y están matando, han anunciado nuevas sentencias de muerte de jóvenes que no han visto otra cosa que protestar, libertad para poder andar sin un velo en la cabeza. Es que es increíble, ¿no? Y después poder avanzar en su programa nuclear, ¿no?, que sería algo terrible para toda la región. Esas dos variables son peligrosísimas. Y que están mencionabas también a China. Y China le da igual. A China le da igual que en Nicaragua haya democracia, se respeten los derechos humanos o que los haya en Cuba. Le da exactamente igual. Ella lo que quiere es la primera potencia inversora a día de hoy en toda la región, en toda América del Sur y en toda América Central, sin lugar a dudas, la primera potencia inversora. Tiene grandes intereses, es la que está construyendo el puerto de Callao, a 80 kilómetros de Callao, que va a ser el puerto más grande del Pacífico, de América del Sur. Entonces, ella, el que haya democracia, no haya democracia, se respeten los derechos humanos, le da exactamente igual, porque es la primera nación que no lo respeta, que no tiene democracia y que la libertad de sus ciudadanos, pues, vamos a Eso decir... te quería preguntar. ¿Tú crees que China, además de exportar o digamos, movilizar sus recursos económicos, ¿no?, hacia otros países, también quiera exportar su modelo político? O sea, ¿tú crees que hay una intencionalidad del Partido Comunista Chino? Sabemos que es una dictadura de partido único China, no lo vamos a negar, y que creo los países se manejan con China con un doble estándar. Les encanta el dinero chino, pero cuando hablamos de régimen político de derechos humanos, hacen mutis. China querrá presentar su modelo político como un modelo ideal para las repúblicas latinoamericanas. Bueno, vamos a mirar quién ha sido el primer prestamista de los cubanos en los últimos años. China. ¿Quién es el primer acreedor de Venezuela? China. Ha exigido China en algún momento dado que se respeten los derechos humanos, la libertad, el orden jurídico de alguna de estas naciones? No. Nicaragua, ¿con quién está firmando acuerdos Nicaragua? Con Rusia y con China. ¿Fueron libres las últimas elecciones que ganó Daniel Ortega como presidente, su mujer como vicepresidenta, su cuñado como jefe de la policía, el otro lleva la televisión? ¿Ha echado Daniel Ortega de quién ha echado? Ha echado a todo el mundo. Si es que ha echado hasta las hermanitas de la caridad, las de Santa Teresa de Calcuta, que cuidan a los... O sea, ha metido a un obispo en la cárcel, a pastores evangelistas. ¿Y por qué hace eso? Porque se siente Daniel Ortega a gusto en un fraude electoral, que ya sabíamos todos que iba a ser un fraude electoral, se consumó como tal, hay persecución, muerte y tortura al opositor y han emigrado más de 30.000 personas. Este año de Cuba han salido 290.000 y hacen esto para sacar a aquellos que están protestando más en la calle, que se vayan fuera, ¿no? Que se vayan fuera y crean su propio estado donde ellos gobiernan con puño de hierro, ¿no? Y entre el terror y abrir la puerta y provocar el éxodo, pues se va manejando. Oye, 6 millones de venezolanos más 1,5 millones de extranjeros que vivían en Venezuela, son 7,5 millones. Oye, 30.000 millones de deuda en crudo pagado por adelantado de los chinos a Venezuela, que se dice pronto. Si alguien te ha dejado algún día 30.000 millones, me lo dices, ¿no? Le pides garantías. Tú vas a pedir un préstamo y el banco mira pues que seas un tío serio, que trabajes, que tengas capacidad de repago. Pues los chinos no han mirado nada de eso, ¿no? Por lo tanto, cuando menos es un factor de desestabilización que amenaza la libertad, la democracia y obviamente los derechos humanos. Pero ha habido, creo, un intento de acercamiento de parte de la gestión Biden hacia Venezuela y también de otros presidentes de la región, como Petro, por ejemplo. Petro está en la misma torta. Petro es del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. Sí, pero me refiero a que el proceso venezolano está tomando, me parece, otra dinámica, porque ya hay una suerte de acercamiento. Yo asumo, y hago una interpretación, no sé si es correcta, que Biden querrá poner tranquilidad en el patio trasero frente a todos los problemas a nivel internacional que tiene Estados Unidos.
asumo, o es que hay, según Víctor, tu opinión, otro motivo, otra razón. Mira, en Venezuela, por partes, está presente Irán, como potencia inversora y transferencia de tecnología, con Hezbollah. Está presente Rusia, que ha hecho maniobras conjuntas, y está presente China, que tiene ya, como digo yo, aldeas donde solo hay chinos. Ese es un hecho. Lo que ha ocurrido con Biden yo creo que es una equivocación enorme por las empresas, por cierta empresa, en este caso, si recuerdo bien, es Chevron, que tiene campos ahí, que quiere sacar y la ha dado. Es como si a nosotros, que hemos puesto embargo sobre el crudo y el gas ruso, pues ahora decidimos que en vez de ir reduciendo para llevarlo a cero, pues le vamos a comprar más porque nos viene bien. Yo creo que es una enorme equivocación y muy hipócrita por parte de Estados Unidos y que además va a ser muy difícil de explicar aquí en Europa, ¿no? Nosotros lo estamos pasando crudo, no le compramos petróleo a los iraníes, tampoco se lo vamos a comprar a los rusos y llega a Estados Unidos porque le viene bien y decide que le empieza a volver a comprar crudo a Venezuela. O sea, que el interés es meramente, digamos, energético, económico. Energético, comercial y especialmente por un lobby, pero por una empresa muy concreta. Dos, si quieres. Esto tiene hoy, si no recuerdo mal, el gobierno norteamericano ha dicho que mantiene las sanciones sobre Venezuela. Hay que decir que la persona con la mayor recompensa en busca y captura ahora mismo de Estados Unidos sigue siendo Maduro. No Rita la Cantadora, Maduro, presidente de Venezuela, que está acusado de crímenes de lesa humanidad, que tortura y mata, que la gente en Caracas ya no hay cortes de luz, pero en el resto de las ciudades me dicen que no hay corte de luz y que hay gente que se está muriendo de hambre, literalmente. Que en los hospitales cuando vas te piden que vayas con la medicina para que le tengas que pinchar al niño o lo que sea. Sí, que sí, en Perú conocemos muy bien la realidad de los venezolanos que vienen y nos cuentan todo lo que ocurre, ¿no? Que se ha dejado de hablar de la mortandad infantil, algunos de ellos parece ser que muchos, porque no tienen comida básica para comer, porque han dejado de registrar la estadística en Venezuela. Eso es el régimen de Maduro. Entonces, yo creo... Entonces, para poder entender, Occidente... Venezuela se ha vuelto un ámbito, digamos, de intervención geopolítica de varios países. Y todos ahí tienen un interés particular. En el caso de Estados Unidos, evidentemente, como mencionas, es un interés energético, económico. Rusia tiene su interés, asumo, de carácter militar. China también. Irán también. No, China lo que quería era el petróleo venezolano, que le ha pagado 30.000 millones por adelantado. Sí. Perfecto. Pero a ver. Porque no solo produce petróleo, produce esmeraldas, produce oro, produce madera. O sea, China es el gran ganador. Pero más todavía. Pero es un régimen, digamos, no podemos comparar lo que pasa en Venezuela y a nivel geopolítico, o no sé, o sí tal vez, con lo que pasa en Bolivia, o con lo que pasa, por ejemplo, no sé, en otros países en los cuales estén presidentes vinculados a lo que se viene denominando el socialismo del siglo XXI, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla. El caso venezolano es, digamos, excepcional, entiendo. No, ¿Cuál es la diferencia, discúlpame, de una nación, una tierra de promisión, donde había inmigrantes de todos los países de la zona, como era Venezuela? Esa es la gran diferencia, que sigue teniendo las mayores reservas de petróleo del mundo, con Nicaragua. O sea, ¿en qué se diferencia la transición de Nicaragua a la dictadura? Se ha producido. Sí. Formulo mejor la pregunta. Creo que yo he cometido un error. Ese nivel de injerencia de estas potencias también ocurre en Bolivia. Sin lugar a dudas. Sí. O sea, yo he estado en todos los procesos electorales, si recuerdo bien, que ha habido en el continente americano, incluido Estados Unidos, de Estados Unidos para abajo, en los últimos 18 o 24 meses. Te pongo un ejemplo. ¿Tú has seguido alguna vez un proceso electoral de Honduras? No. Yo no lo había seguido en mi vida. Y no pensaba ir, pero al final fui como observador. Bueno, ahí estaban los rusos, los chinos, los iraníes. De Irán, recuerdo que había 4 reporteros con 4 cámaras. De Ispasan TV, me te diría los canales, ya no me acuerdo. Y yo me quedé sorprendido. Dice, ¿pero qué hacen aquí los iraníes en Honduras?
para que te veas, el fiscal de Paraguay asesinado en su luna de miel en Cartagena, Colombia, hace unos meses, no fue el narcotráfico, y yo estaba en Colombia y estaba hablando con policía y estaba hablando con senadores, sino que fue Hezbollah coordinado con el narcotráfico porque estaba estudiando los casos de blanqueo de capitales que estaba haciendo Hezbollah con el narcotráfico. Y lo matan en la playa con su mujer, recién casados, en estado de buena esperanza. Y eso es Hezbollah. O sea, la presencia iraní, la presencia rusa y la presencia china en todo el continente es brutal. O sea, lo es en Bolivia, en algunos países más que en otros. En algunos casos, pues tenéis, por ejemplo, en Perú, pues lo que ha habido es muchísima influencia de cubanos metidos como venezolanos, algunos de ellos, para desestabilizar y para apoyar a Castillo en su momento. Ya los tendréis por ahí repartidos. Pero en Brasil, ¿cuántos médicos cubanos había? En Bolivia, 3/4 de lo mismo. O sea, hay una coordinación del cártel, que yo lo llamo el cártel del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, con estas tres naciones, pero la presencia a mí me ha sorprendido enormemente. En todos los procesos electorales en los que he estado, me he encontrado a los tres países. Yo siempre me pregunto qué narices le interesan a Irán las elecciones de Honduras, las elecciones de Ecuador. ¿Qué le interesa a Irán? ¿No? Pues le interesa mucho como para estar ahí. Bueno, es un panorama bastante apocalíptico el que nos presentas para América Latina. Quería preguntarte sobre... A ver, la entrevista era sobre Bolivia inicialmente, pero ahora que estamos hablando a nivel, digamos, latinoamericano, quisiera preguntarte por México. Bueno, México yo creo que es un estado fallido, ¿no? Más de un tercio del país lo controla directamente el narcotráfico, es decir, el Estado, el que manda es el narcotráfico, no es el Estado, no existe el Estado en todos los ámbitos, eso te lo dice cualquier agencia de inteligencia, algunas te dicen que es más. Las elecciones del actual presidente, este compendio de virtudes y de cultura general, que es eso es una ironía, que es el presidente de México, es la primera vez que todos los cárteles mexicanos que han tenido la costumbre o la tradición de matarse entre ellos, de maneras horribles, pues pidieron por primera vez en la historia que se votara por el mismo candidato que es el actual presidente de México. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con México? Yo estuve en Washington la segunda semana de diciembre y soy miembro de la Comisión de Seguridad Nacional aquí en España, con mis homólogos ahí, y me decían que estaban estudiando declarar los carteles mexicanos como grupos terroristas. Eso es decir, que les permita actuar al ejército americano y bombardear y hacer todo. Pero tenían un problema que si hacían eso, la interconexión de las cadenas de producción entre el norte de México y Estados Unidos es tan grande que les crea un problema económico brutal a los norteamericanos y por eso no. Pero bueno, la situación de México es preocupante. A mí me dices, ¿cuál es el país que más me preocupa de todo América? Y digo que es México. Porque tiene tal nivel de corrupción. Me parece que es un estado fallido en todos los niveles que yo no sé cómo se soluciona. Yo creo que Cuba, antes o después, el régimen va a terminar cayendo. Podrán abrirla, o se van a quedar solos o se quedarán solos los estos, porque se va a ir todo el mundo. Nicaragua pasará lo mismo. En Venezuela, más antes que después, ocurrirá lo mismo. Pero en México está en una zona gris donde se beneficia, es una nación ya tan grande, se beneficia tanta gente de un sistema tan corrupto que no lo veo. Yo creo que en Brasil, que está gobernando Lula... Eso te quería preguntar, en Brasil, por ejemplo. Por un margen muy pequeño, hay que ver cómo evoluciona, pero el Senado lo controla Además que Biden le ha dado un espaldarazo a Lula y lo ha hecho por diversas razones. Evidentemente está Trump, ¿no? Evidentemente también necesita un interlocutor en América Latina. En una América Latina, digamos, pintada de rojo, se requiere un interlocutor y me parece que están viendo en Lula un posible interlocutor. Bueno, vamos a ver cuál es la presidencia. Hay mucha gente que tiene esperanza en el vicepresidente de Lula. Ojalá tengan razón y no salga el peor Lula que no hemos conocido o que vamos a conocer, que está por conocer, que es lo que yo opino. Pero la realidad es que Lula está a día de hoy, la institucionalidad en Brasil, yo creo, por un lado, de las Fuerzas Armadas, por otro lado, del Poder Legislativo, es decir, el Senado es de una mayoría aplastante conservadora, hay una alternancia de poderes. Y la realidad, hasta que se demuestre lo contrario, es que por un margen muy estrecho ha ganado las elecciones, ¿no?
Yo en Perú te podría discutir si ganó o no ganó las elecciones. En Brasil no tengo, yo en Brasil no estuve en las elecciones, nunca mejor dicho, pero no tengo datos que me permitan decirte, oye, esto no ha ocurrido. Y entonces me parece, ahora hay que ver cómo se comporta, ¿no? Cómo se comporta y cómo va gobernando. Pero yo creo que la raíz corrupta que tienen las distintas administraciones y de la manera de vivir y de coexistir que hay en México no existe en Brasil. Bien. La última pregunta. Me gustaría poder seguir conversando contigo. Espero que podamos hablar en otro momento porque me quedan un montón de temas por consultarte, pero quiero centrarme en la realidad peruana. Si yo fuera la señora Dina Boluarte, evidentemente no lo soy, si fuera Dina Boluarte y yo recibo al diputado Víctor González de España y le pregunto, don Víctor, ¿qué me recomienda usted frente al escenario geopolítico latinoamericano? ¿Qué debería hacer el Perú en este momento? Bueno, pues yo creo que el Perú tiene una oportunidad de oro. Está rodeado por los gobiernos del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, por el cártel. Tiene un momento de recuperar el crecimiento económico que estaba teniendo. Lo que tiene que hacer es asentar la transición democrática, asentar la separación de poderes, asentar el poder de las instituciones para que haya alternancia y equilibrio entre los poderes y llevar el Estado a aquellas regiones del país donde no está, que es donde están teniendo los problemas y donde muy poca gente con muchos medios, vete tú a saber de dónde, y ya sabemos de dónde vienen, están creando un régimen de terror, desafortunadamente, con decenas de muertos. Y yo le preguntaría, ¿no? Yo, siendo la señora Boluarte, ¿no? Disculpa por tutearte, Víctor, te preguntaría, ¿qué podemos hacer en materia de seguridad, digamos, con respecto a esta escalada de violencia que al parecer viene del sur, vendría de Bolivia? ¿Cómo el Estado debería protegerse? Ya hay infiltración. Pues en primer lugar, el primer paso es declarar a ciudadano non grato a Evo Morales. El segundo es pedir una orden de búsqueda y captura por criminal, por haber mandado a su gente que han estado a preparar un movimiento secesionista en el sur de Bolivia. En el tercero es actuar el Estado no ejerce la violencia, ejerce la fuerza y tiene el legítimo uso de la fuerza, ¿no? Y lo que tiene que hacer es garantizar la integridad de las personas físicas, el respeto a los derechos humanos, la propiedad privada y a la propiedad pública. No puede ser, como ocurrió en Chile, que quemen iglesias y que quemen metros y que aquí no pase absolutamente nada. Si el gobierno de Chile fue capaz, respetando los derechos humanos, de contener a esa gente, también debe serlo el gobierno de Perú. Y luego llamar al gobierno de Bolivia, que corrígeme si me equivoco, ha movido tropas a esa parte del país y llamar al embajador, decir, oye, ¿qué está ocurriendo aquí? Y esto lo vais a controlar vosotros porque tengo un listado de ciudadanos que han estado viniendo aquí a crear el mal y a desestabilizar mi país. Entonces, pues yo creo que a lo que llama Bolivia, que tiene o tenía pocos aliados, es o te llevas bien con nosotros o no te queremos. Yo creo que a nivel institucional Perú no puede ser tibio. Tiene que ser muy fuerte y muchas veces tienes que tirar un tiro parabólico, es decir, ir por encima para calmar las aguas. Y si el problema viene de Bolivia, y viene de Bolivia, sin lugar a dudas, lo que hay que hacer es tomar medidas enérgicas a nivel bilateral y a nivel de organizaciones supranacionales, sin lugar a duda. ¿Y a nivel militar también, si es necesario? No, yo creo que ahora a día de hoy sigue siendo un problema interno. Entonces, no ha habido, si se produjera fíjate, pero yo digo que esto ya no deja de ser interno. Algo que te quería mencionar. Acá se habla de los ponchos rojos, acá se habla del MAS. De hecho, en Bolivia hablan del masismo. En Perú no hablan del masismo. El masismo es la gente del MAS, del partido del señor Morales. Entonces, el MAS es el partido de gobierno, donde también está el señor Arce. Si la gente del MAS se infiltra por el sur peruano, estamos hablando de un problema que deja de ser interno y se vuelve externo. Un país, sí. Yo creo que todo tiene que seguir, tiene que ser gradual. Si los ponchos rojos están actuando de manera violenta y lo están haciendo, a mí casi me pillan yendo a ver a Camacho en la cárcel y si me hubiesen pillado me hubiesen dado una paliza, parece ser, ¿no? Y lo están haciendo, pues lo que hay que hacerlo es declararlo o grupo terrorista o grupo vandálico y prohibir las reuniones, la asociación de los ponchos rojos. ¿Usted está en poncho rojo? Como usted
tienen antecedentes de actos violentos demostrados y han muerto decenas de personas dirigidas por estos señores. A partir de ahora ustedes están fuera de ley. Y empezar a buscar a los cabecillas, ponerlos, busca, orden y captura. Pero eso a nivel interno. Y luego, si estos están dirigidos, que están dirigidos desde Bolivia, exigir responsabilidades a Bolivia y, oye, me tienes que entregar a estos señores, que son los cabecillas de los ponchos rojos, porque es que han muerto 30, 40 personas por culpa de estos señores y, por lo tanto, los vamos a juzgar aquí. Y creo que importante preguntarle al embajador boliviano si esto, digamos, es de conocimiento del presidente Arce, ¿no? O sea, por lo menos, ¿no? Formalmente, cumplir con esa... La llamada a consultas al embajador de Bolivia, sin lugar a dudas, sería muy recomendable. Pero eso es una injerencia en el gobierno del Perú y en el gobierno de Bolivia que yo, como diputado que soy del Reino de España, no debo hacer, ¿no? Yo creo que es un asunto interno. Yo lo que tengo que hacer es denunciar la situación que está ocurriendo, poner la información para que luego todos los pueblos son naciones soberanas y los pueblos deben decidir. Lo que está claro es que Evo Morales ha hecho mucho mal y por su culpa hay mucha gente muerta hoy. ¿Tú crees que el enemigo número uno, aparte de AMLO, en América Latina, es Morales? No, yo te he hablado de un país. Yo no he dicho que AMLO sea el enemigo número uno, no. No, pero digamos, por la importancia geopolítica que tú le asignas a México y por el gobierno nefasto que está haciendo López Obrador, AMLO sería, digamos, el enemigo número uno. Pero AMLO no es el enemigo número uno. AMLO es el destino de cuando un tío tiene que salir corriendo. ¿Dónde se quería ir Castillo? A México. ¿Dónde se fue Evo Morales? A México. Porque saben que los acoge. ¿Dónde se escondieron? En la Embajada de México. Es como un lugar de acogida, ¿no? Luego ya se fueron a Argentina, pero se van todos a México porque, bueno, pues les nutre. Pero de ahí no se mueve. La cabeza de la víbora es Cuba, en el continente, es el régimen cubano, que manda sus tentáculos, es Venezuela, y vosotros lo estáis sabiendo, en Bolivia, en Santa Cruz, denunciaban ya la presencia de militares venezolanos mandados. Vosotros, además de la crisis humanitaria de los millones que los veis por las calles en Perú, igual que se ven en Bolivia, de gente que antes vivía en una tierra próspera, pues también hay agentes infiltrados y también hay agentes del mal. Pero la cabeza es Cuba, luego sería Venezuela, en menor medida Nicaragua, porque es un país ya de unas dimensiones muy distintas que no tiene la riqueza ni la tradición, vamos a decir, que tenía Cuba, ni la riqueza de Venezuela. Y ahora Argentina, pues está en otra cosa, gracias a Dios. Ahora la pregunta es... Argentina sigue en un proceso propio, ¿no? Digamos, creo que Argentina conserva un carácter insular, igual que Chile, o sea, al menos por la distancia, al parecer, están con procesos distintos, ¿no? Efectivamente, pero bueno, por la distancia, por su propia historia, porque es un país tan grande que Argentina es una tierra muy rica y fue un país muy próspero, ¿no? Y entonces, que es un poquito lo que le pasa a Chile. A México le pasa lo mismo, pero hacia el norte, ¿no? Que ya es tan grande. En cambio, naciones como Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, tienen muchas más conexiones entre ellas de ese centro de Sudamérica de las que tienen las naciones del centro de América, que serían México, Nicaragua, Guatemala, o de las que tenéis Argentina y Chile, que siempre habéis estado de una manera más mirándoos hacia adentro que hacia afuera. Lo que pasa en Perú contagia a Bolivia, lo que pasa en Bolivia contagia a Perú y lo estamos viendo a día de hoy sin lugar a dudas. Y lo mismo pasa con Ecuador. Los movimientos indígenas que se han inventado de odio, algunos le dicen fuera los mestizos, fuera los blancos, dice, oye, que algunos tenemos sangre indígena, lo que pasa es que ya no se nos nota, pero bueno, algún gen, mi abuelo lo veía, pero... Y además, Correa, en ese sentido, fue bastante pragmático, porque él apostó por la producción de petróleo, y no le importó mucho el tema de los derechos de los pueblos indígenas y demás. Digamos, en ese sentido, Correa... Evo Morales ha defendido a los Aymara, pero al resto yo he estado con senadores absolutamente indígenas físicamente que quedan total y absolutamente contrarios a Evo Morales por haber violado pues, sus terrenos, por haber hecho una carretera por tierras que eran suyas sin pedir permiso. Bueno, pues o sea, muchos hablaban de lo que la parte del Amazonas que se perdía con Bolsonaro, pero nadie ha hablado de lo que hizo Evo Morales, que se cargó más que todos los años de Bolsonaro, o lo que está ocurriendo en Venezuela, que ha habido
indios que se han ido desde Venezuela a vivir a Brasil, en miles de ellos, porque los estaban matando, por cierto, los de Hezbolá o los cárteles de los soles, que son los generales estos que colaboran con el narcotráfico. Estimado Víctor, agradezco mucho habernos brindado estos minutos. Nuevamente, me quedo con muchas preguntas por hacerte. Espero que no sea la última vez que conversemos. Espero que continuemos con vida, porque no sé si después de este video nos puede pasar algo. La verdad es que ahora nadie está libre, digamos, de que le metan una bomba o vaya a la playa y te maten. Sí, o me equivoco, no sé. Todo es posible. Yo creo que para mí somos españoles todos, ¿no? Los de un lado, los de la península ibérica y los del otro lado del Atlántico, ¿no? Lo que pasa es que hubo una parte que en un momento dado... Españoles americanos y españoles de la madre patria. Pertenecen al mismo gobierno, ¿no? Y se emanciparon, pero y por lo tanto somos de los que decimos, oye, esta vida merece la pena vivirse si se gana la otra, y lo que no se puede vivir como españoles con miedo. Hay que hacer lo correcto y luego que ya que sea lo que Dios quiera. Ya, como yo, nos veremos en la próxima. No... Y además, a esta gente, yo estoy convencido que somos mejores que ellos, que nosotros buscamos la verdad, y no hay nada que le dé más miedo a un comunista que la verdad. Estamos viviendo tiempos recios, como diría el libro de Vargas Llosa. Ya hablaremos también del Marqués de Vargas Llosa otro día. Estimado Víctor, te mando un fuerte abrazo y espero que no sea la última vez que conversemos. Muy bien, muchas gracias a ti, muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias.